Bueno, la gente, ¿cómo les va? Martín, el profe de biología. A ver, una clase comparativa, ¿sí? Entre virus, bacterias y células. Voy a agarrar el lapicito para señalar. Vamos a ver. Una comparativa significa, bueno, eso, una comparativa entre virus, bacterias y células. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia enorme uno con el otro. Los virus son muy simples, muy chicos, incluso por algunos no se consideran que sean seres vivos, por otros sí. Las bacterias son las que más cantidad hay, por lejos su número es enorme. En realidad los virus no sabemos, pero de los que podemos contar, las bacterias son las que más hay. Y finalmente las células, que en ese caso acá hay como un error conceptual en estas palabritas, pero era para entenderlo. Las bacterias son células también, ¿no? Pero estas células que me refiero son las células con núcleo, células eucariotas, que son las nuestras, las de las plantas, las de los hongos. Entonces vamos, paso a paso. ¿Qué quiere decir virus? Veneno. ¿Sí? Bastante claro, como para no olvidarse. ¿Cuánto mide un virus? De 50 a 200 nanómetros. Es una N mayúscula seguida de una M minúscula. Y quiere decir, nanómetro, nano viene de 9, y quiere decir 0,9 ceros. Y después un 1. ¿Sí? Creo que es así, o son 9 ceros, pero la diferencia es mínima, ¿no? Es un número muy, muy, muy pequeñito. Es bastante chico, 50 a 200 nanómetros, ¿sí? Obviamente muy, muy, muy microscópico, ¿sí? La estructura, en este caso, que es esto que tenemos acá abajo, bueno, ni hablar, teníamos que hacerlo del COVID-19 por las circunstancias. Entonces, ¿qué tiene la estructura? En azul, ¿verdad? Acá, en azul, tanto en bacterias como en células, y obviamente en virus, que lo tenemos acá, son los límites, ¿verdad? En el caso de los virus, los límites son cápsulas, que le decimos así, no le decimos membrana plasmática ni membrana celular. Es una cápsula de fosfolípidos. Fosfolípidos es el integrante, la biomolécula que constituye esta doble capa lipídica, así también se llama. Ni hablar que tiene proteínas incluidas. Ya vamos con ellas acá, en rojo, ¿verdad? Acá hay una, acá hay otra, y acá están los nombrecitos, ¿verdad? Tenemos la proteína S y la proteína E. Había una también que le decían proteína pico, no sé bien por qué. Proteína S se refiere a la forma y proteína E más o menos también, porque son aproximadas. ¿Y qué función cumplen acá en el COVID-19? Son las proteínas que contienen los códigos para poder ingresar a nuestras células e infectarlas. ¿Sí? Básicamente es eso. Actúan como una protección y también como una puerta de entrada a las células para tener que colonizarlas y utilizarlas como maquinaria para construirse a sí mismo y en ese proceso matar la célula. ¿Sí? Después tenemos finalmente en negro, ¿verdad? Tenemos este rulito que va acá que representa una cadena de ARN, es la información genética, ¿sí? En el caso del COVID es ARN, bueno, viral ni hablar, y tiene 4 genes, nada más que 4 genes. ¿Por qué 4? Solamente precisa 4, nada más. Si yo mido eso para los informáticos, ¿no? 4 genes o la carga de COVID-19 son 30.000 bits de información. ¿Sí? O sea, recuerdan que las computadoras se miden por bit, los teléfonos celulares también. Es una medida de la información. En este caso son 30.000. Muy bien, ¿qué más? Bueno, acá la clave, la envoltura en azul, la información genética en negro, el metabolismo, en este caso de proteínas, y en casi todos los casos, en rojo. La estrategia vital, o sea, quiere decir cómo sobrevive este señor, son parásitos, ¿sí? Celulares, y lo peor de todo, obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen otra que ingresar a una célula, colonizarla, reproducirse y matar esa célula en el proceso. Por eso es que son complicados los virus, ¿sí? Tienen cosas positivas, pero hay que revisarlos bastante bajo la alfombra para encontrarla y, bueno, no es esta la clase. Nos vamos a bacterias. Bacterias, acá las tenemos. Esta señora, bueno, ni hablar, es una bacteria, y le digo procariota. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen núcleo. Pro es antes, cariota, núcleo. Evolutivamente están antes del núcleo. Entonces, como ven, el ADN está disperso en el citoplasma de la célula. En realidad está enganchadito ahí a la membrana. O sea, no está flotando para un lado y para el otro, tiene un lugar, pero no tiene membrana, membrana nuclear. Así que está en contacto directo con el citoplasma de toda la célula. Entonces, vamos a ver. Miden 2000 nanómetros. Bueno, ya es bastante más grande que un virus, ¿no? Y en este caso tomé como referencia la Escherichia coli, que es una bacteria en particular, que es la misma que está acá, representada la estructura. A ver, vamos por acá. Membrana de fosfolípidos, la membrana interna, como ven, ¿sí? Esa es la membrana celular en azul. Es de fosfolípidos, muy parecida a la del virus, y tiene prolongaciones que salen, ven, acá sale, que esas prolongaciones las conocemos como pili. ¿Sí? Es como una prolongación para compartir información con otras células, para saber lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque entre medio de la membrana y el afuera, estas células tienen una pared. ¿Sí? Entonces la pared no les deja saber lo que pasa, pero las protege a cambio.
Y estas paredes son de proteínas. Algunas son de carbohidratos también, ¿no? Pero ahí está. Por eso está marcada con rojo y negro para, bueno, hacer diferencia que no solamente son proteínas. No importa, nos pusimos finos. Muy bien, seguimos por las proteínas, ¿no? En rojo. El flagelo es todo proteico, es para moverse, ¿verdad? Acá hay un ribosoma y ARN. Por eso está en rojo y negro, ¿verdad? El ribosoma... increíblemente también es de ARN, no es de proteína, pero fabrica proteínas. Así que por eso la diferencia de dos colores, ¿sí? Después tenemos un plásmido. Disculpen, vamos para acá primero. Ni siquiera para acá, para acá. Seguimos por las proteínas. Proteínas de membrana, ¿verdad? Que son estas que están incluidas en la membrana que está en azul. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. ¿Qué están haciendo esas proteínas de membrana? Permitiendo el intercambio del exterior con el interior. Por ejemplo, agua para beber y desechos para sacar. También puede ser para detectar sustancias peligrosas o nutrientes, todo. Por eso es que se le dice metabolismo, ¿no? Son todas las acciones que hace para sobrevivir. Y después por acá tenemos una vesícula. La vesícula también. La membrana, ¿sí? El límite de la vesícula es una membrana, así que es un fosfolípido, está en azul. Pero tiene inclusiones de proteínas, porque las proteínas se ocupan de la digestión también. Esas proteínas especiales que conocemos como enzimas. Entonces por eso la diferencia de colores en azul y rojo. ¿Sí? Bueno, eso marea un poquito, pero bueno, ya las cosas empiezan a complicar. No es que un organelo sea solamente de una sustancia, sino que utilizan varias para cumplir funciones más complejas. Lo que sí casi siempre se mantiene el mismo material es la información genética, ¿ven? Acá tenemos una enorme hebra de información genética, o ADN, ¿verdad? Circular, está ahí doblada, pero en realidad circular, que se conoce como nucleosoma, y es ADN. En el caso de la E. coli, tiene 4.200.000 bits de información, ¿sí? Ya es bastante, ¿no? No solamente tienen nucleosomas, sino que tienen otras estructuras que portan información que se conocen como plásmidos, que acá están, que también son de ADN, ¿sí? Que los ven acá sueltos en el citoplasma. Esa es la diferencia. Estos plásmidos en general tienen información extra. La información mínima para la sobrevivencia está en el nucleosoma. La información extra las bacterias las guardan en los plásmidos y tienen una capacidad. Con esta información extra ellas la pueden compartir con otras bacterias. Entonces, digamos que le pasan el chisme a otras bacterias, enseñándoles las formas de sobrevivir. Por eso es que hay muchas bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿verdad? Porque una sola de ellas que se haga resistente a los antibióticos quiere decir que logró elaborar un plásmido con la información genética necesaria para resistir y lo comparte con otra bacteria. Entonces la otra bacteria se me hace resistente y así sucesivamente todas las bacterias se hacen resistentes y estamos en el horno porque no tenemos nada para curarnos. Básicamente es eso, por lo que hay alerta de a los doctores, ¿verdad? De no administrar antibióticos a demanda, como era antes, ¿sí? Porque, bueno, las bacterias nos están ganando, los antibióticos van perdiendo y lo que va a pasar es que las infecciones van a ser mucho más generales y mucho más peligrosas. Sí, hay que tenerlo en cuenta. De verdad eso es medio no, es grave. Plásmido, muy bien. Les decía eso, que es de ADN y puede llegar, un plásmido a aportar hasta 1.000.000 de bits. ¿Sí? O sea, vieron que toda la información para sobrevivir son 4.200.000, pero un plásmido solo puede tener 1.000.000. Así que, bueno, para que tengan una idea que lo aprendido por una bacteria a nivel de información es mucho. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Estrategias vitales de todos los colores. Hay de vida libre. También tenemos que viven en colonia, también hacen simbiosis, ni hablar, son grandes simbiontes, algunas son parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las formas de vida que conocemos y las que estamos descubriendo, las bacterias las utilizan y las llevan a cabo perfectamente. Muy bien, las bacterias. Vamos a la última, las células animales, vegetales o de hongos, o también conocidas todas dentro del mismo palo de las eucariotas. ¿Sí? Eucariota significa cariotas núcleo, como decimos, y eu significa verdadero. Bueno, las células que tienen núcleos verdaderos. Acá tenemos un núcleo verdadero. ¿Bien? Entonces vamos primero por la medida. De 10.000 a 150.000 nanómetros. ¿Sí? Solamente en el caso de las células humanas. Hay más grandes y hay más pequeñas. De hecho, se cruzan. Las células más pequeñas eucariotas son más chicas que las bacterias más grandes. O sea, ya como que acá la medida ya no es tan importante. Igual de cualquier manera, compárenla con un virus y ¿sí? Ahora entendemos por qué un virus es tan difícil de detectar. ¿Sí? 50 a 200 nanómetros y una célula eucariota de 10.000 a 150.000. Entonces, imagínense que este virus, si yo lo intento mirar en un microscopio, sería algo así como este puntito que está ahí. ¿Lo ven? Sí, es difícil, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos esa es la diferencia de tamaño. Hecho entre casas, se entiende, ¿no? Que ningún físico o lo que sea me venga a decir que eso está fuera de escala. La estructura.
de un leucocito. Ni hablar que estamos hablando de las células humanas. Entonces tomamos el leucocito. ¿Qué es esto leucocito? Leuco es blanco, cito es célula, glóbulo blanco. ¿Sí? Es una célula de la defensa de nuestro cuerpo. Bueno, muy comunes, por eso la tomé. Tienen esta forma, sin forma, ¿sí? Porque ellas son capaces de desplazarse por el medio, de emitir pseudópodos, como acá, esas son prolongaciones del citoplasma, los pseudópodos, para abrazar la comida, ¿sí? Ingerirla y después digerirla, o directamente trasladarse hacia un lado, hacia el otro, o si no se quedan quietas así como una malla y cuando viene un agente patógeno y toca, ¡pum!, toda la célula va a ese lugar y lo toma. O sea, es una célula muy, muy plástica. Vamos por lo primero como hoy, por el núcleo, que es además la característica, por eso son eucariotas. Es un núcleo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene membrana, ¿ven? Acá está. Y como si fuera poco, la membrana es doble, para que no queden dudas. A su vez, estas células también tienen la membrana normal, ¿verdad? La que vemos acá. Entonces tenemos membranas de fosfolípidos, como en todos los casos, una que es celular y la otra nuclear. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que dentro del núcleo lo que hay son un montón de cromosomas. Y acá vemos la necesidad del núcleo. ¿Por qué? Porque una célula humana tiene 27.000 genes, lo que es lo mismo de hablar de 3.000 millones de bits. Por eso es que tenemos un núcleo, porque es demasiada la información como para que esté ahí enganchadita a la membrana o directamente suelta en el citoplasma. No podríamos leerla por el desorden que tendría. El núcleo opera algo así como una biblioteca, ordenando la información, entonces la célula sabe, cuando precisa algo, sabe bien de bien dónde encontrarlo, porque está todo bien dividido, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ya nos vamos, estamos en el negro, ¿verdad? Los cromosomas. Podemos encontrar ADN en otros lugares de las células eucariota, pero en lugares raros, como por ejemplo acá, estos organelos que se conocen como mitocondrias. Vieron que están rojo, azul y negro. Eso quiere decir que las mitocondrias tienen ADN, ¿sí? Quiere decir que en azul, que tienen una membrana externa de fosfolípidos, sí. Y además de eso, en rojo, que tienen proteínas y se ocupan del metabolismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en concreto las mitocondrias? Producen energía para que toda la célula la utilice. Bien, entonces vamos por acá, aparato de Golgi, en rojo y en azul. En rojo porque tiene proteínas, las vemos ahí en la membrana de él, y en azul porque está hecho de membranas de fosfolípido. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Muchas cosas, pero una de ellas es madurar proteínas, brindar un espacio para que las proteínas maduren mejor. Después acá tenemos los ribosomas, igual que en las bacterias, o sea, mitad material genético, mitad proteína, o más o menos ahí. Después tenemos retículo endoplásmico, muy parecido al aparato de Golgi, ¿verdad? Retículo endoplásmico, o sea, una parte de membrana en azul, una parte de proteínas en rojo. Repito de nuevo, estos organelos, que son como mixtos en su conformación, son mixtos porque sus funciones obligan a que utilicen proteínas, a que utilicen membranas y a que utilicen material genético. ¿Sí? Lo más común es encontrar que los organelos de las células son mixtos entre membranas y proteínas. ¿Sí? Es raro encontrar que sean como las mitocondrias, que tengan proteínas, que tengan a su vez membranas, pero que además tengan material genético. En general, el material genético de las células eucariotas está en el núcleo, para eso hay un núcleo. Pero algunos pedacitos pueden estar en las mitocondrias y en algunos casos de células vegetales en los cloroplastos. Son los únicos dos ejemplos, ¿sí? El resto de los organelos no tienen material genético, así que están hechos por fosfolípidos, que hacen las membranas, y proteínas. Y listo, no repito más porque mareo. Muy bien, acá tengo una vesícula. Vamos a ver qué pasa acá. Acá, esto que entró ahí, que parece una mancha, una mosca aplastada, en realidad es un COVID-19. Lo que pasa es que es muy chiquitito. Y bueno, está. Esta célula lo que hace es abrazarlo con sus pseudópodos. Lo abraza, lo engloba haciéndole una vesícula. ¿Qué va a hacer con esa vesícula? Que acá estaba medio vago y por eso no lo dibujé. Ahí está digiriendo este COVID-19. ¿Verdad? Entonces lo digiere, obtiene materiales y no energía, sino nutrientes para las mitocondrias y las mitocondrias producen energía a cambio. ¿Sí? Me falta este, centrosoma, que es un organelo especial para favorecer la división y es a base de proteínas únicamente. Y creo que por ahí. Estrategias vitales, o sea, como viven estas señoras, de todo tipo, ¿sí? Como las bacterias. Vida libre, coloniales, simbiosis, parásitas y pluricelulares. Esta puede ser la diferencia más importante con las bacterias. Las bacterias tienden a ser únicas, ¿verdad? Viven en colonia, como acá. Pero una colonia, todos sus individuos son autónomos. En este caso, este tipo de células son interdependientes unas de las otras. Por eso hacen tejidos, órganos, aparatos, sistemas y finalmente organismos como usted. Usted es un organismo formado por este tipo de células. Bien, gente, bueno, espero que les sea útil. La idea con esto es, bueno, saber de qué estamos hablando. Célula eucariota, bacteria y virus, porque las diferencias son muy grandes como para tratarlos a todos por igual. Gente, espero que anden bien. Si no es así, hagan fuerza para estar bien. Y si están bien, sigan bien. Nos vemos pronto. Saludos, arriba.